Bueno, muchachos, veníamos aquí en esta parte, entonces voy a aclararles aquí dos cosas importantes. Primero, cuando colocamos una frecuencia y hay efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y después vamos reduciendo aquí la frecuencia a tal punto que ya no hay efecto fotoeléctrico, a eso le llamamos frecuencia de corte, ¿listo? Eso significa que de aquí para acá no hay, o sea, si usted coloca aquí en esta lámpara cualquiera de esas frecuencias, no va a haber corriente en el sistema, o sea, aquí no se va a marcar una diferencia de potencial, ¿listo? Eso no se logró explicar, recuerden. La explicación que tenía el profesor Lenard de acuerdo con la teoría de Maxwell era muy sencilla. Los electrones son como baterías. Se cargan poco a poco y cuando tienen la suficiente energía deben salir. Pero aquí estaba mostrando que independientemente de cuánto tiempo estuvieran expuestos los electrones al rojo o a un color menor, no importa cuánto tiempo estuvieran ahí, nunca adquirían la energía para pasar de una placa a la otra, ¿sí? Entonces no había efecto fotoeléctrico. Entonces es una cosa importante que hay que saber. Entonces de ahí aparece la famosa frecuencia de corte que él no logró explicar, ¿sí? Eso como primer parámetro. Eh, Segundo, es importante mostrarles que esta frecuencia de corte no es un solo valor único para todas las placas, no. Si esta placa es de cobre, tiene una frecuencia de corte, si es de aluminio, otra, si es de oro, otra, o sea, cada material tiene su propia frecuencia de corte, eso es lo primero que deben saber, ¿no? O segundo que deben saber hasta acá. Pero bueno, hasta aquí no tenemos una explicación de por qué se da ese fenómeno de esa manera, ¿sí? Segundo, es muy importante mostrarles también otra evidencia histórica y es que cuando usted empezaba a correr acá o a colocar frecuencias mayores, azul, violeta, etcétera, se notaba un incremento bastante rápido del voltaje. ¿Esto qué significa? Si usted recuerda de sus cursos de electricidad, nosotros teníamos que la energía sí, la energía potencial es Q por delta V. Entonces, si aumenta el potencial, aumenta la energía potencial del sistema. Q por delta V, si la traducimos en energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, cuando una carga experimenta una mayor energía potencial, pues también, si eso se transforma en energía cinética, también tiene más velocidad el sistema. Pues eso era lo que se estaba evidenciando. Cuando se colocaban aquí frecuencias mayores, entonces se encontraban voltajes que crecían de una manera más rápida. Entonces había una relación directa entre la velocidad o energía cinética de los electrones y el voltaje y la frecuencia. Entonces a mayor frecuencia los electrones adquirían mayor energía cinética. Otra cosa que hasta ese momento no se podía explicar. ¿Sí? Listo. Ahora, este gráfico de acá muestra que hay efectos fotoeléctricos y que haya ninguna fuente externa, es decir, cuando el voltaje es cero, mira, aquí ya tenemos una corriente, aquí ya tenemos otra corriente. Pero lo siguiente que hizo el profesor Lenard fue conectar todo el sistema a una batería. Entonces ahora observen, esta placa quedó cargada positivamente y esta placa quedó cargada negativamente. Y esta batería no es continua, no es constante, sino que es variable. ¿Esto para qué se hizo? Si esta placa es positiva y negativa, aparece un campo en esta dirección, un campo eléctrico. Entonces, los electrones van a experimentar una fuerza en esta dirección, porque la fuerza es igual a Q por E y la carga es negativa, o sea, la fuerza va en dirección contraria al campo. De esta manera, el profesor Lenard pensaba que si aumentaba el campo, o sea, si aumenta la diferencia de potencial de la batería, va aumentando, va aumentando, va aumentando la diferencia de potencial, aumenta el campo. Son directamente proporcionales. Si aumenta el campo, aumenta la fuerza que experimentan los electrones, entonces debería haber una mayor corriente en el sistema. Y eso, en principio parece que iba así, pero resulta que después de cierto valor de potencial, no importa qué tan alto lo colocaran, no había mayor corriente en el sistema, o sea, por ningún lado aumentaba la corriente. Luego fue una cosa que el profesor Lenard nunca pudo explicar. La línea azul y la línea roja, perdón, corresponden a intensidades diferentes. ¿Qué significa la intensidad? O sea, aquí se coloca un verde, esa misma frecuencia, el verde, pero es un verde tenue, y para esta se coloca un verde, pero un verde ya mucho más brillante. Entonces hay más energía en el sistema, pero después lo mismo, en la medida que usted aumenta el voltaje, llega un momento de saturación en que no aumenta la corriente, cosa que el profesor Lenard no supo explicar. Entonces ahí tenemos dos explicaciones, o perdón, dos conclusiones experimentales sin explicación alguna, entendiendo que hasta ese momento lo único que se tenía a la mano era básicamente la teoría de Maxwell. Bueno,
Ahora, el siguiente paso que hizo en el experimento el profesor Lenard fue básicamente invertir la polaridad de las placas. Entonces esta queda negativa y esta positiva. De esa forma, el campo eléctrico me queda en esta dirección de positivo a negativo y la fuerza que van a experimentar los electrones va para el otro lado. Es decir, ahora los electrones tienen que ir en contra de esa fuerza también, o tienen que ir en contra de ese campo, ¿sí? Luego entonces, al invertir el voltaje, el profesor Lenard encontró que cuando para una placa metálica específica de cobre, de oro, de plata, de la que fuera, iba a encontrar siempre un valor de potencial específico en el cual la corriente en el sistema se hacía cero. ¿Por qué? Porque al colocar un potencial grande, pero inverso, el campo eléctrico iba a ser muy grande y la fuerza eléctrica iba a ser muy grande, de tal manera que como los electrones van en contra de la fuerza, no eran capaces de salir de la placa. ¿Sí? Entonces este potencial se le denominó potencial de frenado y también es único para cada placa. Cada placa tiene su propio valor de potencial de frenado, cada placa metálica, ¿sí? Lo que sí se sabe es obvio, para que el electrón sea capaz de pasar de aquí para acá, o sea, para que sea capaz de ir en contra de esta fuerza, tiene que tener una energía cinética muy alta de la forma E por delta B. Porque recuerden que E por B es básicamente la energía potencial eléctrica. Entonces, cuando el electrón tenía esta energía, era capaz de pasar de aquí para acá. Pero pues esto se hace por simple lógica, ¿no? Es como el límite, ¿no? Obviamente con este valor no alcanza a pasar, pero con un tricecito más de esto llega hasta la otra placa. Entonces, esta es una ecuación experimental que encontró, pero no daba explicación a todas las cosas que venimos mirando, ¿sí? Entonces aquí es donde aparece el profesor Albert Einstein en escena en 1905. ¿Qué hace el profesor Albert Einstein? Por un lado, conoce el trabajo del profesor Max Planck sobre los cuantos de energía. Entonces, el profesor Albert Einstein empieza a interpretar la luz de nuevo, como lo hizo en algún momento de la historia el profesor Newton, pero pues con algunas diferencias, obviamente, de una manera corpuscular, es decir, empieza a pensar en la luz como si fueran paquetes de energía, tal cual lo había propuesto el profesor Max Planck. La diferencia radica en que Max Planck, cuando piensa en el quantum de energía, piensa en algo que absorbe o emite, digamos, las moléculas, pero que finalmente vuelve a ser atrapado por otra molécula. Entonces el profesor Albert Einstein dice, no, si ese quantum o ese paquete de energía viaja libre por el espacio, entonces le dio el nombre de fotón, ¿sí? Entonces lo primero que dijo, bueno, aquí tenemos, digamos, algunos fotones que están llegando sobre la placa metálica. Entonces, en una relación 1 a 1, es decir, si llega un fotón, es absorbido exclusivamente por un electrón. Entonces, solo va a ser capaz de salir de la placa un electrón. Si llegan dos fotones, va a ser absorbido por dos electrones que van a salir de la placa. Si llegan tres salen de la placa. Si llegan cuatro salen de la placa. Si llegan cinco salen de la placa y así sucesivamente. Entonces miren ustedes, esta es una de las explicaciones más bonitas que me gusta mostrarle a los estudiantes por todo lo que es el ingenio del hombre, que no necesita hacer super procesos matemáticos para llegar a encontrar cosas nuevas o novedosas. No. El profesor Albert Einstein construye esto de una manera tan bonita y sencilla de la siguiente forma. Dice, mira, de acuerdo con el profesor Max Planck, el quantum de energía es una energía de la forma H por F. Entonces, si el electrón absorbe este quantum de energía, el electrón va a adquirir una energía H por F, ¿sí? Pero el electrón, para poder salir del material, no lo puede hacer de una manera gratuita, porque hay una barrera de potencial generado por todas las moléculas de la placa que precisamente evita que ellos escapen. Entonces, para poder romper esa barrera de potencial, tiene que gastar una parte de esa energía, y a esa energía se le conoce como función de trabajo phi. Entonces, aquí es donde, digamos, con ese análisis tan sencillo, construye esta ecuación y de una manera tan simplista logra dar explicación a varias cosas. Miren la relación. H por F menos phi. Esto es lo que absorbe menos lo que gasta. Puede salir o no dependiendo de. Si la frecuencia es tal que está por debajo de la frecuencia de corte, significa que H por F, por ejemplo, supongamos que me da un número de 5, pero la función de trabajo en el material es 6. Entonces 5 menos 6 me da menos 1. O sea que el electrón no puede salir porque la energía cinética siempre es un valor positivo. O sea, siempre H por F tiene que ser mayor que la función de trabajo, ¿sí? De ahí, volvamos acá, que exista la frecuencia de corte.
Si la frecuencia de corte está por encima de este valor, H por F siempre va a ser mayor que la función de trabajo y entonces el electrón va a tener la energía suficiente para escapar. Pero si H por F es menor que la frecuencia, perdón, si la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, entonces H por F va a ser menor a la función de trabajo, o sea, no va a tener suficiente energía para escapar del material. Entonces, esa fue la primera explicación, digamos, a través de esa fórmula que no fue capaz de dar el profesor Lenard. 2. Como ustedes pueden ver acá, la energía cinética de los electrones es una energía cinética que queda dependiendo exclusivamente de ¿quién? De la frecuencia. No depende del potencial externo, no depende de ninguna otra cosa, sino de la frecuencia, que era una cosa que se daba acá. En la medida que había más frecuencia, había más energía cinética en los electrones, o sea que ya se daba explicación también a esto, a esta segunda evidencia experimental sin explicación hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento se pensaba, como les digo, que los electrones eran como baterías. Ahora no, ahora la energía depende exclusivamente de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, a más frecuencia, más energía cinética tienen los electrones. Y tercero, observen acá. Había un punto de saturación donde no aumentaba la corriente. ¿Por qué no aumentaba la corriente si se aumentaba el voltaje? Por una razón sencilla. Si esta frecuencia de la lámpara se mantiene constante, digamos que aquí tengo una frecuencia 1 para esta línea azul, y esa frecuencia 1, por ejemplo, implica que vienen 10 fotones. Entonces, ¿cuántos electrones van a salir de la placa? Pues 10, porque la relación es 1 a 1. Entonces, por más voltaje que yo le coloque aquí a la placa, no importa cuánto le coloque, siempre van a salir máximo 10 fotones. Pero si ahora aumento la intensidad a 20 fotones, pues ¿cuántos electrones van a salir de la placa? Pues 20, porque la relación es 1 a 1. Entonces, como van a salir 20 electrones, entonces va a aumentar un poco la corriente porque hay más electrones en el sistema, pero se satura, porque no importa el potencial externo, no van a salir más de 20 electrones. Porque recuerden que la energía cinética del electrón depende exclusivamente de esta frecuencia y no de potenciales externos. Entonces, de esa manera el profesor Albericen daba explicación a las tres cosas que no fue capaz de explicar el profesor Lenard en ese momento de la historia. ¿Con qué ecuación matemática? Con esta ecuación matemática que es extremadamente simplista. Entonces, esta relación matemática y esta relación matemática son las que ustedes van a utilizar en todo momento para calcular, digamos, o para desarrollar varios problemas del efecto fotoeléctrico. Dicho sea de paso, una forma de calcular, digamos, la frecuencia de corte es muy sencillo. ¿Cuándo puedo calcular una frecuencia de corte? Mire, la energía cinética es H por F menos phi. Entonces vamos a la gráfica de frecuencia de corte. ¿Sí? Como acá tengo energía cinética, ¿qué pasa cuando la energía cinética vale 0? Si la energía cinética vale 0 es porque llegué a la frecuencia de corte. Entonces, en ese orden de ideas me queda 0 igual a H por la frecuencia de corte menos phi, y despejando phi puedo determinar la función de trabajo para cada placa metálica. ¿Sí? Entonces esta ecuación y la anterior, esta y esta, son las que ustedes van a trabajar para solucionar los diferentes problemas que se le presenten de efecto fotoeléctrico. Bueno, muchachos, aquí les dejo, aquí les dejo, me quedaron, se me perdió una diapositiva donde les tenía unos ejercicios planteados, pero no se preocupen, les voy a hacer otro videito. Aunque ustedes pueden entrar a YouTube sencillamente y colocar ejercicios resueltos efecto fotoeléctrico, o colocar en Google ejercicios resueltos efecto fotoeléctrico, y encuentran diferentes problemas. Y como libro de estudio les recomiendo un libro básico como el CIARS o el CERN. Listo, bueno, aquí para entonces esta charla. Para la charla, y nos vemos en el siguiente fenómeno.